Hola, profe Daniela, un gusto. Mi nombre es Santiago Aguilar y hoy vengo a presentar mi proyecto de investigación para la materia Seminario de Investigación 1 de la Universidad de Boyacá, el cual se titula Identificación de estrategias de narrativa de marca y experiencia de usuario para la diferenciación competitiva en estudios de tatuaje colombianos, caso Tunja Boyacá. Ahora bien, el tema de investigación se resume a la identificación de estrategias de narrativa de marca y experiencia de usuario para fortalecer la diferenciación competitiva e innovación en sectores creativos, particularmente en los estudios de tatuaje. Por otro lado, los objetivos de la investigación inician con su objetivo general, que es identificar estrategias de narrativa de marca y experiencia de usuario aplicables en estudios de tatuaje en Colombia, con el fin de fortalecer su gestión empresarial y diferenciación competitiva. Sumado a esto, hay 4 objetivos específicos. El primero es analizar los antecedentes históricos y el estado actual de la narrativa de marca y la experiencia de usuario en la industria del tatuaje, con el fin de reconocer tendencias, percepciones sociales, comportamientos de mercado y vacíos de gestión. El segundo es examinar casos y estudios recientes en sectores creativos para identificar prácticas exitosas relacionadas al branding auténtico y a la experiencia de usuario aplicables a la industria del tatuaje. El tercero es clasificar las estrategias identificadas según su aplicabilidad y potencial impacto en la diferenciación competitiva del sector. Y el cuarto objetivo es proponer un conjunto de recomendaciones estratégicas que integren narrativa de marca y experiencia de usuario dentro de un sistema visual que considere aplicabilidad, impacto y viabilidad por parte de los establecimientos de tatuaje. Planteamiento del problema. El tatuaje dejó de ser una práctica subcultural para convertirse en un servicio creativo ampliamente demandado. La problemática clave detectada en los establecimientos del sector es que hay una constante competencia por precio y técnica, además de estar constituidos a partir de los gustos personales del propietario, sin considerar los 2 pilares claves de nuestra investigación, que es la narrativa de marca y la experiencia de usuario. Esta problemática limita tanto la diferenciación, la competitividad, el valor percibido y la fidelidad del cliente. Sumado a esto, existen problemáticas secundarias tales como el estigma sociocultural del tatuaje en contextos conservadores. Además de eso, los estudios de tatuaje modernos enfrentan una doble necesidad. Por un lado, es diferenciarse en un mercado saturado y por el otro, conectar emocionalmente con un público que es diverso. De ahí viene esa heterogeneidad cultural, que es una problemática secundaria que implica que la gestión de marca y de experiencia de usuario debe ser muy consciente con su contexto para poder lograr comunicar autenticidad y profesionalismo hacia esos diversos sectores de la sociedad. Es decir, el éxito requiere crear experiencias y narrativas basadas en, primero, evidencia formal; segundo, crear y transmitir valores originales por medio de narrativas marca-cliente; y tercero, calidad artística, confiabilidad y seguridad en el proceso. En conclusión, se identifica que falta un marco práctico que integre branding, gestión de experiencia de usuario y creatividad. Y el ignorar todos estos aspectos supone un vacío crítico que puede dejar a los estudios de tatuaje estancados en la competencia tradicional, sin aprovechar las ventajas competitivas que brinda una gestión holística de la experiencia centrada en el usuario. Justificación. Abordar esta problemática es pertinente tanto a nivel teórico como práctico, pues en el plano académico la intersección entre narrativa de marca, experiencia de usuario y cultura del tatuaje constituye un campo poco explorado, pues los estudios previos se concentran en industrias creativas amplias como la moda, la gastronomía o el turismo cultural, pero no profundizan en los servicios de tatuaje que tienen dinámicas singulares, tales como la alta demanda social, que está plenamente diversificada, el profundo valor simbólico y personal del servicio, la relación prolongada y de confianza cliente, artista y espacio, y por último, las narrativas interesantes por explorar al ser una práctica histórica que pasó al mainstream. Pero, ¿cuál es la relevancia de esta investigación? Esta investigación llenará un vacío en la literatura de gerencias de empresas creativas, aportando un caso que aplica los principios del branding y diseño innovador de experiencia de usuario en un servicio altamente especializado como el tatuaje, al incorporar teorías contemporáneas como la creatividad colaborativa de Freitas y otros, y el mindset creativo vinculado a la innovación de Shaw y sus colaboradores, para proponer una gestión que potencie la generación continua de ideas y la adaptación a las preferencias cambiantes de los clientes. Por ello, los beneficios van a ser tanto para emprendedores como para los profesionales del sector, pues un enfoque sólido de narrativa y experiencia puede traducirse en ventajas competitivas sostenibles. Tal y como señala Echeverría Ríos y sus colaboradores, la autenticidad percibida se asocia con mayor disposición de pago y publicidad favorable. Además, esta investigación integra diseño, creatividad y estrategia de negocios para fortalecer la gestión del servicio de tatuaje, ofreciendo herramientas para competir mediante experiencias auténticas y memorables. Y el último beneficio está en dignificar la cultura del tatuaje como arte y servicio creativo que conecta narrativas humanas con expresión estética. Ahora bien, los antecedentes se agrupan por categorías, y la primera es el contexto sociocultural y los estigmas negativos. Aquí se destacan 2 artículos. El primero es el de Al-Tawal y Abu Hassam de 2024 y el de Rufle y Wilson de 2018.
La similitud está en que son investigaciones con contextos pluriculturales, pero con poblaciones conservadoras como la colombiana, relevando que a día de hoy, por absurdo que parezca, hay estigmas y tabús hacia las personas tatuadas o con modificaciones corporales, y su relevancia está en que es necesario crear narrativas y experiencias para mitigar dichos estigmas. La segunda categoría es la narrativa de marca y el storytelling en sectores comerciales, destacando la tesis de Rodríguez Castillo en 2025 y el artículo de Echeverría Ríos y otros en 2021. La similitud es que estos hallazgos pueden trasladarse a la gestión de marcas en el sector tatuaje al utilizar los elementos narrativos del storytelling para consolidar marcas sólidas y originales que se preocupan y conectan con sus clientes. Y su relevancia está en que demuestran el poder de la narrativa y el storytelling en una gestión de marcas sólida y disruptiva en el mercado. La tercera categoría es la gestión y diseño de experiencia de usuario, destacando las tesis de Cabeza Contreras de 2023 y la tesis de Arrieta Venegas y Ayala Castro del 2020. La similitud es que estos modelos que presentan las investigaciones pueden ser adaptables al sector de tatuaje por su énfasis en la confianza, comunicación y servicio postventa. Y la relevancia es que demuestran la necesidad de establecer un modelo de experiencia de usuario en cualquier organización. La cuarta y última categoría es la innovación y creatividad organizacional en las pequeñas y medianas empresas, destacando el artículo de Monachi y García Pacheco del 2023, pues indican que menos del 40% de las microempresas aplican formalmente el design thinking pese a reconocer su potencial comercial. Por ello, la relevancia está en cómo destacan que en territorios con fuerte arraigo como Tunja, el design thinking puede potenciar la innovación y fortalecer el sentido de pertenencia de los equipos de trabajo. El estado del arte lo construye en tres grandes ramas. La primera es la dimensión cultural del tatuaje, destacando el artículo de Curtis y otros en 2024, pues hablan de la teoría del yo sin ataduras, es decir, el tatuaje como medio de resistencia y autoexpresión identitaria. Además, el artículo refuta los prejuicios psicodinámicos antiguos y reivindica el tatuaje como acto de resiliencia y autonomía. La implicación es que hay que proyectar el tatuaje como símbolo de autenticidad cultural. La segunda rama es creatividad y colaboración, vinculando los artículos de Freita y sus colaboradores en 2025 con la investigación de Shaw y sus colaboradores en 2025. Pues se reúnen tres conceptos bastante interesantes a destacar. El primero es la Plural Creativity, que es un espacio de co-creación entre artistas, gestores y usuarios para generar innovación. Además, existe un estado mental llamado mentalidad creativa fija, que es ese estado que frena la innovación, pero se ve contrarrestada por el clima de maestría, en donde se promueve confianza y aprendizaje compartido. La aplicación de este conocimiento se puede dar con los rituales de codiseño entre cliente y tatuador y el feedback continuo que se le puede dar a los estudios de tatuaje. La tercera rama es la autenticidad de marca y la conexión emocional, vinculando dos artículos. El primero es el de Papadopoulou y sus colaboradores en 2023 con el de Jean y otros en 2023. Se rescatan dos conceptos claves, que es la autenticidad indexical y la autenticidad icónica, pues ambos fortalecen la empatía, el perdón y la fidelidad en el usuario. Además, los autores mencionan que para tener una conexión emocional genuina, hay que considerar las diferencias transculturales en la felicidad y el valor emocional del público. Y la aplicación está en combinar esa autenticidad verificable con relatos emocionales adaptados al cliente. En conclusión, las investigaciones contemporáneas coinciden en tres pilares. El primero es que los tatuajes son una narrativa de resistencia. El segundo es que la creatividad colaborativa es un motor de innovación. Y por último, la autenticidad emocional crea vínculos con la marca. Sin embargo, persiste la necesidad de profundizar en cómo estas dimensiones pueden integrarse de manera práctica y contextualizada en estrategias gerenciales específicas para el sector del tatuaje. Asimismo, falta evidencia empírica que examine los efectos a largo plazo de estas estrategias sobre la fidelización y transformación cultural desde la experiencia directa con el usuario. Mi marco teórico posee una estructura vertebrada por cuatro ejes temáticos. El primero aborda la narrativa y el storytelling. El segundo nos da la definición de user experience. El tercero se centra en las dimensiones del tatuaje y el cuarto trata los enfoques estratégicos de mercadeo en la industria del tatuaje. En conjunto articulan el sustento académico para esta investigación, pero dado el tiempo reducido haré un resumen de cada eje y para poder consultar la información completa está el documento original o si se prefiere se puede pausar el video para leer cada subsección con mayor detenimiento. En cuanto al primer eje de narrativa de storytelling, Miles y Young 2021 nos regala una idea general del concepto, al indicar que el marketing se ha descuidado la estructura teórica de la narrativa de marca, pues según su definición, dicho concepto es el escenario donde interactúan personajes, es decir, consumidores y marca, y de esa interacción se crean tramas y mensajes que dan significado y valor a la percepción del usuario. Además nos dicen que hay tres elementos críticos, la trama, el personaje y el propósito.
que funcionan como índices que conectan información del producto con conocimiento previo. Además, estos índices tienen una función estratégica cada uno. Sin embargo, se puede concluir que la narrativa es una herramienta gerencial que nos ayudará a diseñar el posicionamiento, la imagen y la identidad de la marca, alineándose así al objetivo del proyecto, que es la diferenciación por estrategias narrativas innovadoras. El subtema del poder de la narrativa o la teoría del transporte narrativo de Green y Group 2000 nos indica que la teoría del transporte narrativo es cuando las creencias pueden modificarse al absorber una historia sólida. La condición clave es un proceso de inmersión en donde se pierde ese acceso temporal a la realidad de origen, y los efectos de dicho transporte es la tendencia a reducir la respuesta cognitiva negativa del mensaje. La aplicabilidad en el sector del tatuaje es que la teoría del transporte narrativo nos ofrece el mecanismo psicológico verificable de cómo la narrativa influye en las creencias y en el comportamiento de los clientes. Y la oportunidad para aprovecharlo es en las charlas extendidas entre artista y cliente como intercambio de historias que afianzan la conexión y la fidelización. Las dimensiones del Corporate Brand Storytelling de Seaman Shainer 2024, quien propone que la narrativa corporativa está basada en el mito y a los personajes los llama stakeholders. Importa aquí el significado más allá que la veracidad. Y hay 4 dimensiones. La primera es la historia, después el significado, el ritual y la transmedia. Pero hay una brecha práctica y teórica porque las empresas suelen articular bien la historia y el significado, pero infravaloran el poder del ritual y el transmedia. La aplicabilidad en el sector del tatuaje está de por sí de que la experiencia ya está ligada a la mítica por ser históricamente un ritual. Y por ello, tenemos la oportunidad de unir la teoría del transporte narrativo con el Corporate Brand Storytelling para capitalizar la inmersión diseñando unos rituales adecuados. Por último, hay 3 conceptos narrativos claves. El primero es el story doing, que son las narrativas gestionadas por organizaciones con compromiso social que exigen pasar del relato a la acción. Sumado a esto está el consumer storytelling, que son las narrativas de usuario con originalidad y valor emocional. Y por último está el brand storytelling, que son todas las narrativas de empresas tradicionales y publicitarias con poco valor. Por ello, el éxito está en crear relatos que integren emoción y una dimensión intelectual interesante para el usuario, para poder crear mensajes con transparencia, confianza y autenticidad que nos ayuden a generar una comunidad leal y así tener un valor diferencial en el mercado. Definición de User Experience. El concepto general nos lo brinda Roda en su libro La experiencia de usuario en las organizaciones culturales. La experiencia de usuario trasciende lo digital y se aplica a lo análogo y organizacional. UX es todo lo que el consumidor percibe y experimenta a partir de un plan integral de acción. La palabra clave aquí es percepción. Lo que importa es la impresión final del usuario, no solo la intención de la empresa. Esta percepción define las conductas futuras, como la fidelización, la recomendación y el deseo de repetir la experiencia. Por ello, la meta es alcanzar la excelencia en cada punto de contacto y generar sensaciones de bienestar. Impacto y valor del storytelling en la experiencia de marca. Resumido a que la sinergia entre el storytelling y el neuromarketing es el marco operativo ideal para las campañas multicanal, pues el servicio de tatuaje se convierte en un acto de construcción personal y no en una simple transacción. El vínculo de la memoria con las experiencias de usuario en el tatuaje. Según Stedman y sus colaboradores, la UX debe reflejar esta dimensión memorial tan particular, adaptándose al proceso selectivo y emocional del usuario de tatuajes. Fases de la experiencia de usuario en el sector tatuaje. La experiencia de tatuaje es un proceso informacional holístico, más allá de lo visual. Posee 4 fases. La primera es la conceptualización, seguida de la verbalización, visualización y, por último, la pluralización. El resultado esperado es una narrativa de marca clara y sagaz que une valor comercial y significado artístico, pues la user experience es emocional, memorable, colaborativa y profundamente humana. Las dimensiones del tatuaje. Según Campbell Meyer y Kretalik 2022, el tatuaje, aunque se clasifica como alteración corporal, es una práctica milenaria y simbólica, no un accesorio estético, pues expresa dimensiones cognitivas, emocionales y simbólicas del ser humano. El tatuaje facilita la autoexpresión, el autoconcepto y la autorregulación psicológica. Resignifica el dolor físico en catarsis artística y liberación emocional. Las narrativas corporales y la polisemia interpretativa en el tatuaje van desde la dualidad de interpretación, la identidad y el puente cultural, hasta el control y la soberanía del cuerpo. Sin embargo, se puede concluir que la diferenciación competitiva se construye al facilitar esa soberanía corporal y narrativa, con una user experience que empodere al usuario de tatuaje. Enfoques estratégicos de mercadeo en la industria de tatuaje. En un mercado saturado, la diferenciación depende de segmentar audiencias y construir ventajas competitivas sostenibles. La estrategia debe basarse en comprender qué público se atiende, cómo se posiciona el estudio y qué valor único ofrece. Por ello, las decisiones estratégicas dependen de recursos, entorno y visión del administrador. El uso de la marca personal para el posicionamiento. En un entorno de competencia mixta entre lo formal y lo informal, la marca personal del tatuador es clave para sobresalir, y la identidad del artista debe articularse con habilidad técnica, narrativa coherente y autenticidad, pues la originalidad, la diferenciación estilística y la visibilidad digital se traducirá en una marca personal reconocible y memorable. El éxito del artista dependerá de mantener la coherencia entre su narrativa online y su trato presencial.
Para concluir está el diseño metodológico, pues este proyecto a nivel facultad es un caso híbrido, al integrar la lógica y sistematicidad de la administración de empresas con la creatividad del diseño gráfico en una sola propuesta innovadora. Por ello responde tanto a la línea de innovación de hábitat, patrimonio y diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, como también a la línea de competitividad e innovación empresarial y emprendimiento de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de Boyacá. Además, según la UNIANDES, el tipo de estudio es investigación-creación, pues el proceso no se limita al método científico, por el contrario, se basa en la innovación, intuición, creatividad y experiencia. La estructura metodológica está planteada en 5 fases. La primera es la esquematización de las temáticas claves. La segunda es diagnosticar el estado del sector por medio de benchmarking visual. La tercera es la búsqueda de patrones y vacíos en el sistema visual planteado. Y la cuarta es el diseño del insumo visual final. El proyecto adopta un enfoque cualitativo y descriptivo, sustentado en 2 modelos complementarios. El primer modelo se sustenta en el artículo científico de Hamdawi y del Llana 2025 aplicado a la industria del tatuaje, donde se rescatan sus 5 fases operativas, sumadas a la estrategia de Total Experience Management que integra artista y cliente en todo el proceso. El segundo modelo se sustenta del libro Experiencia de usuario, principios y métodos de Youssef Hassan Montero, al ser una fuente vital para saber cómo aplicar los principios de usabilidad y métodos UX, con el fin de diseñar experiencias coherentes tanto físicas como digitalmente. Finalmente están las técnicas y herramientas de recolección de información, tanto para las fuentes primarias como para las fuentes secundarias, además de presentar las técnicas de evaluación de dichos resultados, en las que el análisis se realizará mediante matrices SWOT, o más conocidas como DOFA, y la codificación axial para identificar patrones narrativos y oportunidades de innovación en la experiencia de tatuaje. Muchas gracias por verme y escucharme. Saludos.